El día de hoy voy a estar compartiendo algunos tips para el uso de Photoshop, específicamente con tableta gráfica, ¿verdad? Algunas cosas que tienen que tomar en cuenta, bueno, cosas generales, ¿verdad? Entonces, igual si tienen consultas, preguntas, están los chats de las diferentes redes donde pueden hacer sus consultas, preguntar, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el mini tutorial del día de hoy. Lo primero es, pues, básicamente empezar a crear un archivo, ¿verdad? Entonces, funciona igual que todos los programas, ¿verdad? Entonces, al menú File o Archivo en español y vamos a New o Nuevo. Ok, aquí nos aparece una ventana con un montón de, de parámetros que podemos personalizar. Y dentro de estas secciones tenemos básicamente el lado izquierdo, donde tenemos algunas plantillas generales que podemos utilizar. Estas son las recientes y aquí algunas predefinidas. Entonces, por ejemplo, si me voy a Print, que es como que la más utilizada para medios de impresión, ¿verdad? Entonces tenemos aquí los tamaños normales, ¿verdad? El tamaño de carta, el tamaño legal, tamaño tabloide, ¿verdad? Y aquí hay algunas otras opciones, ¿verdad? Dependiendo qué queramos hacer, pues nos da diferentes tamaños, ¿verdad? Para arte e ilustración también nos da algunos otros tamaños, ¿verdad? Por ejemplo, este de póster, este 18 por 24 pulgadas, ¿verdad? Y ya viene configurado con su calidad de impresión, ¿verdad? O si quisiéramos trabajar para web, ¿verdad? Hay diferentes tamaños, web, móvil, film y video, ¿verdad? Entonces, esa sería como que una ruta rápida, ¿verdad? Que podemos utilizar, ¿ok? Los otros parámetros, pues los del lado derecho los podemos personalizar. Si nosotros sabemos la medida, si queremos alguna configuración en específico, ya nos vamos a esta sección. Por el momento vamos a trabajar, usualmente uso tabloide y lo pongo en orientación horizontal, ¿ok? Y vamos a ver, creo. Y aquí tenemos nuestro documento. Entonces, una parte importante, y esto en general en todos los programas de dibujo, es que los programas de dibujo van a trabajar generalmente en base a capas. Y, y tenemos que saber dónde se encuentra esta paleta, donde podemos nosotros tener diferentes capas. La importancia de controlar esto es que nos permite avanzar más fácilmente con nuestros bocetos, ¿verdad? Entonces podemos hacer todo el proceso en un mismo lienzo, desde el boceto, a definir más el boceto, a hacer un line art, empezar a aplicar color base y ya los demás efectos, hasta un arte final. Y todo utilizando capas, ¿verdad? Hay ocasiones también, o depende también el tipo de ilustración que estemos haciendo, donde en una misma capa nosotros podemos solucionar todo el dibujo. Generalmente yo utilizo una capa cuando se trata de algo realista que tengo que pintar. Entonces el proceso es más tradicional. Cuando es una ilustración más intermedio, caricatura, ¿verdad? Utilizo capas, ¿verdad? Esto me da más facilidad de poder trabajar cada una de las partes por separado, ¿verdad? Ok, entonces voy a poner aquí un ejemplo, más o menos el uso de las capas, ¿verdad? Em, Aquí de este lado tengo herramientas, ¿verdad? Que serían herramientas para trabajar ya sea con o los objetos o con lo que voy pintando, ¿verdad? Dentro de las básicas está el pincel, ¿verdad? Y vamos a ampliar esto aquí para ir ubicando. El pincel se encuentra justo aquí. Y cuando estamos trabajando pintura digital va a ser la herramienta principal. ¿Qué ventaja nos da un, una tableta gráfica? Vamos a poner una foto aquí, ya que solo Instagram puede visualizar lo que está pasando afuera de la tableta.
vamos. Ok. Vamos a poner una imagen aquí para que visualicen más o menos qué es lo que está pasando afuera. Ok, entonces esto es pues la tableta, ¿verdad? Es similar en cuanto a la que tengo, tiene una pantalla sobre la cual se dibuja y se usa un lápiz electrónico para ir dibujando, ¿verdad? Entonces el pincel, ¿verdad? Que utilizamos, está aquí, lo que permite es este lápiz combinado con el pincel, nos permite registrar los trazos conforme la presión que vayamos haciendo. Así si nuestro trazo es suave, entonces vamos a tener líneas delgadas y suaves. Pero si hago un trazo duro, va a tener líneas gruesas y fuertes. ¿Ok? Pues esa sería como que una de las características principales. Yo puedo cambiar la presión conforme voy dibujando. Eso lo hace más natural, ¿verdad? Esto no lo obtenemos, por ejemplo, en celulares, por ejemplo, que tienen un stylus, que tiene una goma en la punta. Este tipo de stylus no permiten hacer el trazo tan natural que permite un lápiz electrónico de tableta. Hay celulares que sí tienen stylus bien avanzados. Samsung tiene una línea de celulares incluso, ¿verdad? Y si observamos el lápiz que tiene este celular, creo que es el Samsung Note, si no estoy mal, es bastante delgado en comparación a los stylus tradicionales, ¿sí? Incluso hay unos, para que no pensemos que es propiamente el stylus el que es el que no está fallando, ¿verdad? Hay unos stylus que son como que si fueran lapiceros, ¿verdad? Y aquí en la punta tienen una bolita y tienen como un plastiquito acá. Okay. Dice uno, tal vez por la punta que no es muy gruesa, no está saliendo bien el trazo. Entonces buscamos o vemos que existen estos stylus y conseguimos uno de estos y resulta que el resultado es el mismo, ¿verdad? Entonces no es propiamente este u otro, ¿verdad? Sino que es directamente el celular, ¿verdad? El cual no reconoce o no está configurado para trabajar correctamente, ¿verdad? Otros stylus, ¿verdad? Por ejemplo, Wacom tiene algunos stylus que son para celulares que sí se puede configurar para que reconozcan la presión. Y entonces se compra, pero ya es específicamente la marca del lápiz, ¿verdad? No recuerdo si hay otras marcas que ya han sacado stylus para trabajar con celulares, pero sí, Wacom es una de las que sacó al mercado unos stylus, ¿verdad? Para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, de ahí las otras opciones ya pasamos a tablets, ¿verdad? Que la líder en el mercado es iPad, ¿verdad? Que hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces es un lápiz electrónico que permite registrar trazos de forma natural. Y ahí le siguen otras tabletas que han ido apareciendo, ¿verdad? Ok. Entonces eso sería para más o menos visualizar qué es lo que, qué es lo que tengo aquí, con qué es lo que trabajo, ¿verdad? Es una tableta gráfica, tiene una pantalla y dibujo sobre la superficie. Ok, entonces vamos a trabajar un poquito con el pincel para no alargarnos tanto y ver algunas cositas que podemos trabajar con el pincel. Ese va a ser nuestro enfoque principal el día de hoy. Y entonces tenemos que, eh, vamos a ir con uno básico para ir dándole forma, ¿ok? Tenemos esto que sería como un trazo tosco, plano, sin gracia, ¿ok?
Y este trazo nosotros lo podemos configurar. Ok, para configurarlo nos vamos a dejar esta flecha con el pincel aquí. Siempre seleccionada el pincel. Vamos a ir a la parte superior donde encuentro varias opciones para configurar la herramienta que tengo seleccionado. Y en este caso tengo algunas claves que me van a servir, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo cómo cambia este trazo a uno más natural. La primera que encontramos por aquí es este pequeño icono. Vamos a sacar una captura para hacerlo más grande. Ahí está. Ese es el icono, el que estamos buscando. Y este icono, pues, permite controlar la presión en cuanto a la intensidad de color, ¿verdad? La opacidad del trazo. Entonces, si yo lo activo, entonces ahora puedo ver que si hago un trazo suave, va a verse suave, ¿sí? Y si yo voy empezando a aumentar la presión, también va aumentando la intensidad del color, ¿ok? Entonces, esa es una de las que podemos modificar. E inmediatamente la tableta va a empezar a reconocer las presiones, ¿sí? Ok, tuvimos un pequeño problema aquí con Instagram y no revisamos la carga antes de. Así que en unos momentos vamos a estar de vuelta en Instagram. Solo que termine de apagar y reiniciar. Ok, seguimos por acá. Bueno, entonces tenemos esta configuración. Y luego tenemos algunas otras, ¿verdad? Podemos controlar, o sea, la última es como que más importante, la penúltima en este caso. Vamos a sacar la captura de la imagen, el icono. Y ahí está. Ok, entonces ese sería el segundo que nos va a ser de mucha utilidad. Vamos a desactivar el primero para que veamos la diferencia, qué es lo que hace. Y vamos a activar este último. Y lo que vamos a tener aquí es que este nos va a controlar el grosor del trazo. Ok. Si presiono fuerte, aprecio fuerte. Si presiono suave, va a ser un trazo delgado. Ok. Entonces yo puedo combinar ambos botones, ¿verdad? Puedo activar que reconozca la presión tanto del tono que va a ir pintando como de el grosor, ¿sí? Y esto ya empieza a ser el trazo mucho más natural. Es como si estuviera haciendo un boceto ahora, entonces hago mis trazos suaves al inicio y conforme voy avanzando, pues ya voy dando mucho más presión a mi trazo para marcar las líneas definitivas. ¿Ok? Entonces esa sería una de dos de las herramientas más importantes a la hora de trabajar pintura digital. Si trabajan en otro software que no sea Photoshop, seguro va a tener forma de configurar estas dos opciones, ¿verdad? Entonces una es el control de la opacidad y la otra es el control del ancho máximo de nuestro trazo, ¿verdad? Podemos ir jugando un poco más con esto, ¿verdad? Y vamos a hacer más grande el pincel para que veamos algunas otras opciones. Tengo este trazo, ¿verdad? Que actualmente me reconoce la, la presión, ¿verdad? Tanto de intensidad como de grosor. Y yo puedo configurar para que el máximo de opacidad o el tono máximo no sea el 100%,
Y de esa forma pues yo podría ir haciendo capas y dando un poco más de oscuridad. ¿Ok? Ir pintando, agregando. Ah, sería esto similar a hacer veladuras, ¿verdad? En pintura tradicional. Y la otra opción que yo tengo, que es una de las que me gusta bastante, es Flow o el flujo. ¿Verdad? Si tengo el flujo al 100%, eh, la transición de colores va a ser distinta. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí está el 100%. Y si está en 1%, veamos qué es lo que hace. ¿Sí? Vemos que es justo donde va a traslaparse, donde va oscureciendo un poco más. ¿Ok? Entonces, mantener estos valores como un punto medio permite un poco más de fluidez a la hora de ir mezclando. ¿Ok? Ok. Hay una opción más que podemos trabajar con los pinceles básicos. Y es que hasta el momento mi trazo sigue siendo un trazo bastante tosco, ¿verdad? A pesar de que ya he configurado bastantes cosas. Y depende mucho qué queramos hacer o qué toque vamos a hacer, en qué etapa del dibujo vamos a estar pintando. Vamos a ver cómo está aquí la carga. Vamos a probar si enciende para reconectar con Instagram. Ok, entonces la otra opción nos aparece, vamos a ver aquí, sí, dando clic derecho, ¿verdad? Entonces tenemos dos opciones aquí al principio para poder escoger. Una es el tamaño del pincel, ¿ok? Y la otra es la dureza. Si está al 100% va a ser un pincel duro, ¿verdad? Pero si yo bajo este porcentaje, vamos a ir al 0 para notar 100% la diferencia. Podemos observar cómo los bordes están siendo difuminados, ¿sí? Vamos a regresar a 0. Vemos la diferencia, ¿ok? Entonces, estas son em, dos diferencias, ¿verdad? De un parámetro, ¿verdad? Yo puedo ir sacando sus intermedios, ¿verdad? Y esto ayuda bastante a la hora de ir pintando, porque puedo tener una mezcla mucho más sutil entre los tonos, ¿ok? ¿Ok? Entonces, esto básicamente es lo que permite ir haciendo, trabajando las diferentes mezclas de los colores, ¿verdad? Específicamente con el pincel, ¿verdad? De ahí pues hay una gran variedad de pinceles que ah, los básicos ya vienen configurados para tener ciertas características. Esa sería como una configuración inicial de los pinceles que podemos tener, ¿verdad? Entonces ya aquí ya vienen configurados algunos. Y por supuesto podemos ir añadiendo pinceles, podemos buscar en internet. Hay tanto gratuitos como de pago, ¿verdad? Diferencias principales de los gratuitos a los de pago, por ejemplo, los gratuitos por lo general son pinceles que son un poco menos elaborados, por lo que el efecto que vayan a tener puede ser un poco más tosco. Vamos a ver si tengo aquí.
como para hacer la comparación. Ok, veamos este. Este es básico. Ok, entonces vemos que tiene bastante, es un trazo interesante. Imita textura de pintura, ¿verdad? Como que estuviéramos trabajando con un pincel, ¿verdad? ¿Verdad? En un lienzo. Sin embargo, tiene sus limitantes, ¿verdad? Ok, hay otros. Vamos a ver uno por aquí. Vamos a ver este. Este imita un poco la textura de acuarela. Entonces vemos cómo se va como esparciendo la gota. ¿Sí? Ahí quedó marcada. Pero la puedo esparcir y llevármela. Esto con el mismo trazo, el mismo pincel, ¿verdad? Entonces yo puedo ir pintando y dando ese efecto de acuarela, ¿verdad? Obviamente pues hay que trabajarlo detenidamente y pues ya logramos un efecto bastante interesante con esta textura, ¿ok? Entonces, esa sería como que una de las diferencias principales. Los pinceles de pago por lo general vienen configurados, su configuración es bastante más elaborada que un pincel básico, ¿verdad? Un pincel básico podría no tener tantas variantes, ¿verdad? Y como eso de aquí, ¿verdad? Vemos que se percibe todavía las gradas del trazo, ¿verdad? Su trazo básico sería esto, y únicamente está cambiando como de ángulo, ¿sí? Conforme yo voy pintando, pero no es como súper, no es suave, no es suave el trazo, ¿verdad? Entonces, esa es como una de las diferencias que podemos encontrar. Em, y pues hay infinidad de pinceles, podemos hacer cosas bastante interesantes aún con los que son gratuitos, son muy interesantes y los de pago generalmente solucionan un poco más fácil la tarea. Ok, entonces vamos a ver por aquí algo más que podamos ver, algo básico de los pinceles. Am, el otra herramienta, el shortcut. Vamos a, vamos a decir el shortcut para utilizar el pincel, ¿verdad? Nosotros podemos estar en cualquier otra herramienta, pero si queremos pintar, vamos a usar en el teclado la letra B en Photoshop. B. Y entonces automáticamente vamos a pasar al pincel. Otra importante sería la tecla E, que ese es el borrador. Y cuando activo el borrador, pues nada más se activa esto, aquí empieza, puedo borrar, ¿verdad? Wacom había sacado unos modelos que tienen en la parte opuesta del lápiz un borrador, creo que sale aquí en este modelo, en fotografía. Ahí está. Entonces, de un lado, uno dibujaba y no había que presionar la otra tecla, sino que aquí esta otra área era el borrador, es el borrador, ya viene configurado para funcionar de esa forma. Siento más práctico trabajar directamente los atajos de teclado. Entonces, la B y la E serían como que bastante básicos. Ok, me quise centrar un poco en la parte de los pinceles, ¿verdad? Había hablado al principio un poco de las capas, así que ya que tenemos varias capas por aquí, vamos a ver cómo funciona esto de las capas. Ok, tenemos estas dos letras y vamos a poner esta imagen.
Cada uno de estos está en una capa distinta. Veamos aquí que en este caso tengo la capa número 2, layer 2, que tiene la imagen, y layer 7, la capa 7, tiene los botones, ¿verdad? Las letras. 7 está arriba y el 2 está abajo, aquí en mi paleta de capas. Pero si yo arrastro la capa 7 y la pongo debajo de la capa 2, vemos lo que ocurre, desaparece. Y no es que haya desaparecido, simplemente está debajo del otro dibujo. Oculto el dibujo y ahí sigue estando el contenido de la otra capa. Si yo arrastro la capa de abajo hacia un lado, ahí va a aparecer. Entonces, a veces nos puede pasar de que estamos agregando imágenes a nuestro dibujo y cubrimos lo que estamos trabajando y no sabemos dónde está. Entonces, lo primero que podemos revisar son las capas. ¿Okay? Okay. Y para mover las capas está la primera herramienta. Vamos a ponerlo aquí. Ahí. Que sería esta de aquí. Y con esta puedo mover. ¿Ok? Vamos a poner su shortcut. Ok, ahí está. 3 shortcuts puntuales que les van a hacer más fácil el trabajo.